Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Los pastores han usado para esta idea en la que Dios renueva todo la palabra regeneración. Regenerar, hacer nuevo todo. No simplemente que Dios nos mejora, no simplemente que nos agrega cosas, Él nos hace nuevos y cambia, como cantamos hace ratito, nuestros deseos, nuestra manera de pensar, las cosas que nosotros amamos y deseamos. Me gusta mucho esta ilustración que les he compartido en otras ocasiones del hermano Paul Washer, donde él nos asemeja a coyotes. Y él dice, mira, si tú tienes un rancho y tienes un coyote y tienes problemas de coyotes, tú sabes que a los coyotes les encanta matar gallinas, ¿no? Entonces tienes de varias sopas. Una, o matas al coyote y se acabó el problema ya. Ajá. O otra, estás arregle y arregle tu cerca. O puedes capturar al coyote. Ahora, si el coyote permanece en su jaula, él ya no va a matar gallinas. Ya no. ¿Ok? Pero, mientras él está enjaulado, él lo único que va a desear va a ser poner su hocico en una de esas gallinas y comérsela. Eso es lo que hace nuestra propia fuerza de voluntad, una religión que se enfoca simplemente en lo exterior. Puede decir una persona, híjole, sí, tengo muchas ganas de ir al templo, de ir a jugar fútbol, pero tengo que ir al templo. Ajá. O una persona puede decir, híjole, sí es cierto, yo ando engañando a mi esposa y me encanta eso, pero pues no, sí tengo que portarme bien, ¿no? O una persona podría decir, híjole, me encanta decir mentiras, pero tengo que ser honesto. ¿Y qué hace la religión? ¿Cambia el corazón de esa persona? El que dijo, me encanta esto, amo lo otro, pero tengo que. Él está enjaulado. Y cuando la jaula se quite, su corazón va a ser libre para poder hacer lo que quiera. Pero si nosotros tuviéramos el poder de convertir ese coyote en un corderito, ¿va a matar gallinas? No. ¿Por qué no? Porque ya no lo desea. Ya no está en su naturaleza. Él va a convivir con las gallinas, él va a estar con otros corderitos, no va a lastimar a nadie porque ya no desea hacerlo. Ahora sus emociones, las cosas que desea, son otras. Ese, de alguna manera muy simple, es el milagro de la regeneración. ¿Ok? El pastor Spurgeon decía algo similar. Imagínate que hay un cochi, un marranito. Y ustedes conocen a los marranitos, ¿cierto? Si ese marranito está viviendo en un lugar abierto, se va a ir a embarrar a lodo, ¿cierto? Pero si está en un chiquero, no hay lodo. ¿De qué se va a embarrar? De su propia suciedad, ¿cierto? Y él va a estar feliz. Es más, él va a poner su cara en esa suciedad y va a buscar cosas que comer y tal vez coma eso. Cuando haya algo podrido en su comedero, lo va a comer y va a ser feliz, porque eso le encanta a los cochinitos. Pero si nosotros tuviéramos el poder de transformar ese cochinito en una persona, ¡pup!, mientras él está haciendo todas esas cosas, ¿cómo se va a sentir? Está desnudo, en medio de revolcándose en suciedad, comiendo algo podrido. Se va a sentir avergonzado, va a sentir de mucho desagrado, ¿verdad? Por esas cosas. Ese es el milagro de la regeneración. Dios cambia todo de nosotros, nos transforma, de modo que nosotros ya no busquemos las cosas que buscábamos antes, sino que ahora nosotros busquemos algo nuevo, algo donde nos guía su espíritu, algo que es eterno, algo que a Él le agrada, algo que es justo. En palabras del apóstol Pablo en Gálatas, él dice así:
Les digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guardados por el espíritu, ya no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, herejías, que son falsas enseñanzas de la Biblia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ese Espíritu que Dios nos ha concedido, su Espíritu que ahora mora en nosotros, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, si nosotros tenemos vida eterna por medio del Espíritu de Dios que nos ha sido dado, entonces también por el Espíritu andemos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así se ve la regeneración en Gálatas. ¿Ok? Donde Dios nos pasa de vivir en esta manera, siguiendo los deseos de nuestra carne, como dice Efesios, ahora vivir por el Espíritu, andando en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu y produciendo lo que el Espíritu de Dios tiene, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hasta ahorita hemos visto cómo se ve el amor, el gozo y la paz. Hoy vamos a seguir avanzando con los demás y vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Sale, vale? Bien. Nuestra siguiente actitud del corazón, nuestra siguiente cualidad de carácter es la paciencia. Es la paciencia. Cuando yo estaba estudiando acerca de la paciencia, lo primero que se me vino a la mente es el verso de Santiago 5:11, me parece, donde Santiago, el apóstol, nos dice, el hermano del Señor nos dice que consideremos la paciencia de Job. ¿Ok? Y nosotros sabemos la historia de Job, que era el hombre más grande del oriente, que tenía muchísimo ganado, que tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y lo perdió todo en 2 minutos. Y de repente el hombre más grande del oriente se hizo el hombre más miserable del oriente. ¿Ok? Y nosotros vemos cómo la palabra de Dios dice que Job, en todo su dolor, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos a la mujer de Job tentando a Job para maldecir a Dios y morir, ¿cierto? Vemos a Job siendo muy tentado a quejarse, pero la palabra de Dios dice que él, en medio de su dolor, se postró en la tierra y dijo: el Señor me ha dado todo, el Señor me lo quitó. Yo salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo voy a volver con el Señor. El Señor es bendito, ¿cierto? Cuando en el capítulo 2, me parece, Job dice: tomaremos el bien del Señor y el mal no. Entonces nosotros vemos que a pesar de todo este dolor y de todo este sufrimiento, Job está ahí resistiendo. ¿Ok? Eso fue lo primero que yo pensé cuando leí paciencia en Gálatas. Pero resulta ser que hay por lo menos 2 palabras en el Nuevo Testamento para hablar de paciencia. Una es la que les acabo de decir, de Job, que es hupomoné. No sé si así se dice, la verdad yo no sé mucho de griego, pero es hupomoné, es la que usa Santiago para hablar de Job y hablar de su paciencia, de su perseverancia en medio del dolor y de la dificultad, de esperar con paciencia que Dios lo liberara. Esa es la paciencia de Job. Pero en Gálatas la paciencia es otra. La paciencia en griego se dice macrotsumia. Yo investigué cómo se dice eso y creo que es lo mejor que puedo decir. Pero macro tiene que ver con algo largo y tsumia tiene que ver con enojo o con la ira.
La traducción literal de macrozomía es largura de espíritu. Tú vas a decir, pero, o sea, está medio raro, ¿no? Y ese es el problema de que nosotros leamos la Biblia en griego, pero yo se los explico. El asunto de macrozomía no es de que sea algo muy grande, es más bien de largura. Y el asunto es que de esta largura de espíritu es que una persona aleja su ira lo más que puede. Ajá. Esa es la idea de macrozomía. Lo más que puedo, yo voy a alejar mi ira y voy a alejar mi ira y voy a alejar mi ira. Juan Calvino decía que la paciencia, para ilustrarles este alejamiento de la ira, Calvino decía que es la dulzura de la mente que nos dispone a tomar todo de buena parte y no ofendernos fácilmente. ¿Ok? Eso es paciencia. El pastor MacArthur, como siempre, es una luz para poder ayudarnos a comprender esto claramente. Pastor MacArthur dice, la paciencia es la capacidad de soportar las ofensas y la voluntad para aceptar situaciones irritantes o dolorosas. ¿Ok? Eso es paciencia. Entonces el Espíritu Santo obra en nosotros de modo que nos da la capacidad de no explotar cada vez que alguien nos ofende o nos irrita. Nos da la capacidad de alejar nuestro pecado y nuestro enojo de modo que nosotros no explotemos. Santiago 1:19 creo que encierra bien la idea de esto. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea tardo para hablar, pronto para escuchar y lento para enojarse. Esa es la idea de macrozomía. Lento para enojarme, lento para enojarme, lento para enojarme. Estoy empujando mi enojo lejos. Y esto es bien esperanzador para las personas que batallamos con el enojo y que sabemos que estamos pecando cuando nos enojamos, porque nos enojamos de manera muy mala. Esto es bien esperanzador porque a veces pensamos que no podemos cambiarlo, que así somos y que así es nuestro carácter y que no tenemos de otra. Pero la verdad es que no. El Espíritu Santo produce en nosotros paciencia. Es bien esperanzador saber que mi enojo no tiene el poder de vencerme siempre. No lo tiene. Si tú eres cristiano, entonces el fruto del Espíritu Santo que mora en ti es paciencia. Puedes poner tu ira lejos de ti. Puedes hacerlo. Por la fuerza que el Espíritu nos da y por lo que Él produce en nosotros. ¿Ok? Y esta, hermanos, es bien padre porque esta paciencia que Dios pone en nosotros es la misma paciencia que Él tiene. De hecho, el Salmo 103 describe, Salmo 103:8, describe a Dios como alguien que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ok? Entonces, esto también nos da un elemento nuevo de que la paciencia, ser lento para la ira, va unido con misericordia. ¿Ok? Él es lento para la ira. Algunas personas cuando escuchan esto dicen, ¿Dios es lento para la ira, de veras? ¿Pero qué no fue el que mandó que destruyeran un montón de pueblos? ¿Cómo puedes tú decir que Dios es lento para la ira cuando dijo que destruyeran a todos? Animales, niños, mujeres, hombres, ciudades, todo, que no dejaran piedra sobre piedra. ¿Cómo se ve eso paciente? Bueno, para estas personas ignorantes que no saben, tenemos que contarles la historia. Cuando Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán, se lo prometió y Abraham pasó por ahí varias veces. Él estuvo en lo que hoy nosotros conocemos como Jerusalén y después estuvo caminando mucho más al sur hasta que llegó cerca de Egipto. De hecho, nosotros sabemos que el faraón quiso tomar a Sarai como su esposa porque era una mujer muy bella, ¿verdad? Abraham estuvo vagando por el desierto mucho tiempo. Abraham murió. Isaac, su hijo, no tomó la tierra prometida. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Jacob tampoco tomó la tierra prometida. Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos hijos,
Todos fueron y se establecieron en Egipto, por lo que sabemos, por lo menos, más o menos unos 430 años. Dios sacó a Israel de Egipto y los hizo vagar por el desierto otros 40 años. O sea, nosotros llevamos fácil unos 500 años en los que Dios fue paciente con esas naciones que eran malvadas y que se hundían más y más en su maldad, hasta que Dios trajo juicio a ellas. 500 años de paciencia. 500. Dios es muy paciente. Esas naciones que ponían a sus hijos en estatuas calientes para matarlos, mataban a sus niños para sus dioses. Si ustedes estudian las religiones paganas de aquel entonces, de verdad eran una cosa espantosa. Y Dios fue paciente. Muy, 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 muy paciente. Muy paciente. De la misma manera, el Señor nos manda a nosotros a ser pacientes. Miren lo que dice Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice lo siguiente, súper claro para todos nosotros. Dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces vas a decir, Carlos, ¿y por qué escogiste ese versículo? ¿Cómo sabes que esta paciencia de la que habla aquí Efesios no es la misma que la de Job, por ejemplo? Bueno, pues porque comparé las versiones en griego y esta es macrotsomía. ¿Ok? Cuando dice aquí paciencia, que nos soportemos con paciencia, dice que nos soportemos con largura de espíritu. ¿Ok? Así. Que no nos ofendamos fácilmente. Que no tomemos todo tan a pecho. ¿Ok? Que no lo hagamos. ¿Cómo se ve esta paciencia? Abran su Biblia en Mateo 18, por favor. Porque aquí en Mateo 18 nosotros tenemos una historia donde el Señor Jesús nos enseña acerca de un rey que fue paciente con sus siervos. Paciente con sus siervos. Mateo 18, versículo 23. Mateo 18, 23. Es la parábola de los dos deudores. Se las platico. El Señor Jesús dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, el rey ordenó venderlo a él y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Y escucha las palabras del siervo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten macrotsomía conmigo, yo te lo pagaré. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Es exactamente la misma palabra en griego. Ten paciencia conmigo, Señor, yo te lo pagaré. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿te fijas? El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. La paciencia y la misericordia van muy juntas. El Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a otro de sus consiervos, a un trabajador igual que él, que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces el consiervo se postró a sus pies y le dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Exactamente las mismas palabras que el siervo anterior había dicho al rey. ¿Cuál fue la respuesta del siervo? Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo esto, sus consiervos fueron y le dijeron al rey, y el rey se enojó mucho con su siervo. Versículo 32. Entonces el rey, llamando le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces nosotros podemos ver nuevamente que la paciencia y la misericordia van muy unidas.
Esta largura de espíritu y la misericordia van súper unidas. Les explico un poquito esta parábola. Un talento era el equivalente al salario de 20 años de un obrero. Un talento. Y el siervo debía 10,000. Debía 200,000 años de trabajo. En un salario actual para una persona que gana $15 en Estados Unidos serían más o menos 6,000 millones de dólares. Es una cosa ridícula. Ninguno de nosotros en la vida vamos a ver siquiera, no sé, 10,000 dólares juntos. No lo sé, pero es una cosa así brutal. ¿Ok? Era una cosa muy, muy grande. Haciendo cuentas, considerando que una persona tiene una vida laboral, o tenía en ese entonces una vida laboral de 50 años, el primer deudor debía al rey 4,000 vidas de trabajo. 4,000 vidas de trabajo. Le dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Mi pregunta es, ¿de dónde iba a sacar para pagarle? No tenemos idea. No tenemos idea. Pero el rey, movido a misericordia, le perdonó. Y luego cuando el siervo perdonado fue y encontró al otro que le debía 100 denarios. El denario es el salario de un día, 3 meses de trabajo. Es una deuda bastante pagable. Grande, pero pagable. ¿Cierto? Muy cierto. Este siervo no quiso perdonarlo. Aunque le dijo, ten paciencia conmigo. Y el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es muy similar, porque eso se parece mucho a lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Él fue muy paciente con nosotros, muy paciente y muy misericordioso, y muchas veces, por mucho tiempo, pasó por alto todas las tonterías que hicimos y todas las veces que le ofendimos, y nos tuvo misericordia. Por tanto, nosotros somos ese siervo perdonado que con paciencia debería de tratar a otros que le ofenden por cosas que son mucho menores a lo que nosotros hicimos. Mucho menores. El rey fue movido a misericordia y lo perdonó. Entonces, en un sentido muy real, la paciencia, soporta la ofensa con un corazón compasivo, dispuesto a perdonarla rápido, incluso si no nos piden perdón. Eso es paciencia. Vean nuevamente la paciencia del Señor en 1 Timoteo 1:15. Este es un versículo que yo no asocié inmediatamente con la paciencia, pero que el griego nos ayuda un montón para poder ver el significado real del texto. 1 Timoteo 1:15. ¿Ya lo tienen? Dice así, escucha. 1 Timoteo 1:15. Si andas perdido, mi recomendación es la de siempre. Agárrate un cuaderno, apúntalo, lo revisas en tu casa y ahí lo marcas. Toma notas. Es muy importante para nosotros tomar notas y aprender. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para dar ejemplo a los que habrían de creer. La palabra clemencia ahí es macrotsomía. El Señor me perdonó a mí, el Señor tuvo conmigo misericordia para mostrar la perfección de su paciencia. ¿Ok? Entonces, si el Señor... ahora, tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, que el apóstol Pablo no era una buena persona.
Tal vez tú podrías pensar que él era el religioso más religioso y el más buena onda del mundo, pero cuando el Señor le tuvo paciencia, él no era así. Él era un asesino de cristianos, un odiador de Cristo y una persona que quería desaparecer la iglesia a cualquier costo, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo era el apóstol Pablo? Y el Señor mostró en él toda su clemencia, toda su macrosomía, toda su paciencia, para ser ejemplo a los que habrían de creer. Si tú crees que tú ya no tienes arreglo, si tú crees que el Señor ya te abandonó, el Señor sigue siendo paciente contigo. Y toma al apóstol Pablo como ejemplo para que tú digas, bueno, pues si salvó a este que era bien malvado y que ha hecho cosas mucho peores que las que yo he hecho, ¿por qué no sería misericordioso conmigo? ¿Por qué Dios no me perdonaría a mí? Si lo perdonó a él y fue paciente con él, ¿por qué conmigo no? Ese es lo que nos enseña 1 Timoteo 1:15. Dios es paciente con los pecadores. De hecho, la primera carta de Pedro dice eso, que Dios no tiene tardanza en cumplir su promesa. Él prometió traer su reino, traer justicia, pero nosotros no lo vemos, ¿verdad? Vemos cada vez más cosas malas. Y las personas que son ignorantes y que no conocen de Dios, que dicen, Dios desde cuándo anda viniendo y mira, todavía no llega, ¿verdad? Comentario más ignorante del mundo. Pero Pedro dice, ¿por qué todavía no sucede eso? Dice, porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estas personas de manera ignorante dicen, mira, ¿desde cuándo anda viniendo y todavía no llega? Y ignoran que Dios ha sido sumamente paciente para salvar lo más que se pueda. ¿Cierto? Dios es paciente para con los pecadores. Dios es paciente para con los pecadores. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que produce paciencia o qué es lo que podría producir paciencia contigo y conmigo? Que a veces nos enojamos muy rápido y por cosas muy tontas. ¿Qué es lo que podría producir en nosotros paciencia? Bueno, para empezar, no es nomás que te aguantes el coraje y lo dejes pasar, ¿ok? Eso no produce paciencia, a veces produce más amargura. Yo creo que lo que produce paciencia en nosotros es el conocimiento de la gracia que Dios ha tenido conmigo y cómo Él ha sido paciente conmigo, y comparar con lo que yo he hecho, con lo que me hacen otras personas, y ver que la verdad lo que otros me hacen pues no es tan grave como yo pienso. No lo es. Conocer la gracia que Dios ha tenido conmigo nos ayuda a ser pacientes. Y yo creo que por eso los fariseos eran tan duros y tan inflexibles con los pecadores, porque ellos creían que eran las mejores personas del mundo, que ellos eran súper religiosos. Ellos nunca conocieron la gracia de Dios, pero tú y yo la hemos conocido, ¿cierto? Tú y yo la hemos conocido. Dios ha sido paciente con nosotros y por tanto nosotros deberíamos de ser pacientes con los demás. Y aquí estoy hablando yo, tal vez tú podrías decir, nos está regañando, pero la verdad creo que me estoy regañando a mí primero y después ya el que quiera tomar algo, adelante. Mira lo que dice Colosenses 3:12. Escucha lo que el Señor nos dice. Colosenses 3:12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. De ahí nace la paciencia. De saber cuánta gracia y cuánta paciencia se me ha dado a mí. Primera Tesalonicenses 5:14.
Es, yo creo, lo más claro que podemos tener. En la segunda parte, al final del versículo, 1 Tesalonicenses 5:14 dice: sean pacientes para con todos. Punto, fin. Sean pacientes para con todos. ¿Para con todos? ¿Con los que me ofenden? ¿Con los que cambian mis planes? ¿Con los que son inconsiderados conmigo? ¿Con los que no se dan cuenta de lo que dicen y me ofenden? ¿Con los que llegan a incomodarme? ¿Con los que me molestan? Mira, si tú y yo no tenemos paciencia con ese tipo de personas, yo te quiero hacer una pregunta y me quiero hacer una pregunta. Si no somos pacientes con ellos, entonces, ¿cuál sería tu parecido y mi parecido con el Señor Jesús? De acuerdo, estamos fritos. Es evidente que no hay, ¿cierto? Definitivamente, hermanos, cuando nosotros somos impacientes y explotamos, no andamos en el Espíritu y necesitamos arrepentirnos. Santiago dice que en la ira del hombre no ora la justicia de Dios. O sea, de veras, yo no ha habido una vez que me haya enojado de manera pecaminosa y yo diga, qué comentario tan más sabio dije. No, era una persona, pero todos deberían de haberme escuchado ese momento que yo estaba enojadísimo y les andaba diciendo a todos hasta lo que se iban a morir. Todos deben de escucharme y poner atención a mi sabiduría porque yo soy maravilloso. No ha habido una sola vez que yo haya pensado eso. No estoy diciendo que todo el enojo es malo, ¿ok? ¿Recuerdan al Señor Jesús? ¿Se acuerdan que anduvo limpiando el templo y que lo sacó con un chicote a todos? ¿Sí? ¿Recuerdas cómo le hablaba el Señor Jesús a los fariseos? Era duro, ¿verdad? ¿Recuerdas el mensaje del evangelio que el Señor Jesús predicaba? Tomen su cruz, síganme, niéguense a ustedes mismos. ¿Quieres ser mi discípulo? Eso es lo que tienes que hacer. Pero no pensamos del Señor Jesús como una persona impaciente. Jamás. Hay razones correctas para enojarnos. El problema con nosotros es que casi siempre nos enojamos por razones egoístas. El Señor Jesús se enojó porque estaban deshonrando la casa de su Padre. Tú y yo, ¿por qué nos enojamos? Porque alguien dijo algo que me incomodó, porque alguien hizo algo que me pareció tonto y me cayó mal. Esta semana estaba hablando con Job y le decía, mira hijo, yo he estado leyendo de la sabiduría y intentando aprender y de la paciencia. ¿Sabes qué? Una cosa es cuando nos ofenden y tenemos que aprender a ser pacientes. Pero si actuamos de verdad mal, cuando las personas ni siquiera están buscando ofendernos y de todos modos somos impacientes con ellos porque no hacen las cosas como a nosotros nos gustaría o como nosotros pensamos o como nosotros esperamos. A veces ni siquiera les decimos lo que nosotros esperamos de ellos y ya nos estamos enojando. Actuamos de verdad mal cuando somos impacientes así. Pero Dios ha sido paciente con nosotros y sigue siendo paciente con nosotros. Dios es paciente con los pecadores y no quiere que ninguno perezca. Y Él sigue siendo paciente contigo para que tú conozcas su gracia y su favor y su paciencia y su misericordia y corras a Él y creas en Él. Y nosotros que hemos creído ya en Él y que somos de Él porque Él nos ha comprado con su sangre, aprendemos de su gracia y de su paciencia cómo nosotros podemos ser pacientes. Esta parábola del rey que perdonó a su siervo, yo creo que es uno de los ejemplos más vívidos que nosotros podemos tener acerca de dónde sale la paciencia, de nosotros ver la gracia y la paciencia que se nos ha dado para entonces dar gracia y paciencia a otros. Eso es lo que nosotros hacemos. Mi oración, hermanos, ahora es la misma que la del apóstol Pablo en 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, versículo 9.
Dice así, 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que nosotros aprendamos a ser pacientes. Que nosotros aprendamos a ser pacientes. Que nosotros estemos unidos. Que nosotros estemos unidos todo el tiempo. Eso es paciencia. ¿Okay? Creo que aparte del perdón y del amor, una de las cualidades que hacen que nuestra semejanza con el Señor sea muy, muy, muy notable es la paciencia. Amor, perdón, paciencia. Bien, benignidad. Benignidad. La benignidad tiene que ver con, a veces la asociamos mucho con el término médico. Por ejemplo, cuando a veces se encuentran un tumor en alguien, ven si es benigno o maligno, y de ahí nosotros entendemos benignidad, de benigno, que no es malo. Pero esa no es la idea de benignidad, o sea, no es simplemente que no es malo y ya. Algunas veces se traduce como bueno, gentil, amable. ¿Ok? El griego es chrestotes, creo que se pronuncia así, y la traducción literal es utilidad. Tú vas a decir, bueno, tenme confianza, hombre. Ya lo hemos hecho varias veces, el griego sí nos ayuda, ¿verdad que sí? De alguna manera el griego nos ayuda. Entonces, ahí te explico. Utilidad, ¿en el sentido de qué? De siempre buscar lo que le hace bien a otro. Siempre hacer lo que es útil para el otro, de beneficio para el otro. Por eso, chrestotes se traduce como utilidad. Y en español lo traducimos como amabilidad. ¿Por qué? Porque siempre busco hacer lo que es útil para el otro, bueno para el otro, de bendición para el otro. ¿Ya? Esa es la idea de benignidad. Ahora les decía, algunas veces se traduce amabilidad, pero se trata más que de simplemente decir gracias o por favor o con permiso, o de ser una persona amable cuando conoces a alguien, de no levantar la voz o de no molestarse. Se trata de una disposición del corazón de buscar el mayor bien para el otro. El mayor bien para el otro. Eso es benignidad. Tito, capítulo 3, versículo 4, nos ayuda a entender. Y si tú sigues pensando por qué estás escogiendo estos versículos, es porque la misma palabra griega aparece ahí. ¿Ok? Entonces nos da una idea para entender qué es lo que la Biblia se refiere con esto. A Tito, capítulo 3, versículo 4. Y dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y vino su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó. ¿Cuál es chrestotes ahí? Bueno, es la palabra bondad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, la benignidad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, entonces ¿el que hizo? Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por eso nos salvó. ¿Ok? Y esto me encanta. Me encanta porque nosotros podemos entender que el mayor acto de bondad de Dios para nosotros no es quitarnos nuestros problemas, no es sacarnos de la circunstancia de donde estamos, no es hacer que las personas actúen como yo espero. El mayor acto de bondad de Dios para mí es que nos haya salvado por su misericordia. Eso es lo mejor que Él hizo para nosotros. No es una vida cómoda aquí, no es dinero, no es reconocimiento,
no es seguridad, no es comodidad, no es estatus, no es éxito en tu carrera, no son nada de esas cosas, sino la salvación que Él nos ha provisto por su misericordia. Ese es el mayor acto de benignidad del Señor. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa palabra, ahí también aparece la palabra Chrestotes. Dice, es en el versículo 7, para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bondad ahí es otra vez Chrestotes, para mostrar en los signos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Dicho de otra manera, Él mostrará en el tiempo por venir su benignidad, su bondad para nosotros, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez en el tiempo por venir por medio de Cristo. Nosotros veremos toda su benignidad por medio de Cristo una y otra vez. ¿Dónde aprendemos benignidad? ¿Dónde aprendemos amabilidad? Bueno, el Señor Jesús es nuestro ejemplo, otra vez. Él sigue siendo nuestro ejemplo. Y yo no creo que haga falta citar muchos versículos, simplemente recordar un poco de su vida. Nosotros vemos al Señor Jesús ocupadísimo y de todos modos tomando tiempo para tocar con cariño a un leproso, o para sanar a una mujer, o para hablar con ella, cargando niños, orando por ellos, bendiciéndolos, niños pequeños como de la edad del Malachi o más chiquitos, sanando enfermos. Y es sorprendente que una y otra vez la Biblia dice que se hicieron multitudes alrededor de Jesús, y la Biblia dice constantemente, y los sanó a todos, pasando tiempo con los rechazados, con los odiados, con las personas por las que nadie daba 2 pesos. El Señor Jesús siempre estuvo con ellos, y Él sigue estando con ellos porque Él está cercano a los quebrantados de corazón. Él es amable. Eso no significa que Él pase por alto la maldad de las personas, ¿verdad? Él enfrentó la maldad y la hipocresía de los fariseos, la condenó, los llamó al arrepentimiento, y al final, como muestra definitiva de su amabilidad y de su gentileza, murió por el pecado de esa gente en la cruz. Nosotros aprendemos gentileza del Señor Jesús. Tal vez tú podrías pensar y querer justificarte diciendo, bueno, es que yo no soy una persona gentil. Bueno, estoy de acuerdo que tú no te consideres una persona gentil, pero ese es un fruto del Espíritu en la vida. Dios produce eso en ti. Dios puede producir eso en ti. No tienes por qué vivir como siempre vives. Efesios dice que Él nos predestinó para ser santos y sin mancha. Podemos vivir como personas santas en medio de un mundo que no lo es. ¿Okay? El pastor R.C. Sproul escribió algo muy interesante. Escucha. Quiero ser una persona amable, dijo él. No quiero ser conocido por ser un hombre malo. Espero que graben en mi lápida, este fue un hombre amable. Pero si es que hay amabilidad en mí, es solo por el Espíritu de Dios, quien derrite nuestra ira, calma nuestro espíritu y hace posible para nosotros ser amables y gentiles. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Que el Señor nos ayude a imitar su gentileza y su amabilidad. Para terminar, quiero hablar un poquito acerca de la bondad. Juan Calvino decía que no había mucho que decirle acerca de la bondad, porque lo que hemos aprendido se aprende en la práctica, y se describe por la práctica. Entonces dice como que hablar de la bondad es muy redundante, pero la bondad, la palabra griega para bondad
significa bueno en cualquier sentido. O sea, literalmente bueno en cualquier sentido. Bueno de que tiene bondad dentro, pero bueno de que también es justo. De hecho, la palabra de Dios muchas veces utiliza justicia para hablar de bondad y muchas veces se traduce así. Bondad significa que es así, esencialmente, puramente, 100% bueno por donde lo veas. Es justo, es recto, tiene bondad adentro, tiene amor, ¿ok? Todo es bondad. Ahora, yo quiero animarte a pensar en eso, porque no se trata simplemente de hacer lo que es correcto hacer. Quiero hablarte de algo que pasa conmigo a veces. Si nosotros sabemos un mandamiento o una regla y queremos obedecerlo, está bien. Y hay bondad en esa regla, ¿cierto? Existe por una razón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien. Pero también yo tengo que ver cuál es la intención que hay detrás de mi corazón para que yo quiera que esa regla que es buena se cumpla. Porque tal vez yo quiero actuar con justicia, pero no por bondad. Me explico. Imagínate que tenemos un niño que hizo algo malo y pues hay que disciplinarlo, ¿no? Vamos a suponer que está en una escuela como en la que yo trabajo. Lo correcto, ¿qué sería? Disciplinarlo, ¿cierto? Pero si yo quiero actuar con bondad, yo tengo que asegurarme que todo lo que hay alrededor de eso sea bueno. Y yo tengo que pensar, ¿es el deseo de mi corazón disciplinar por bondad? Porque quiero algo bueno para él, porque quiero que él aprenda, porque quiero que él recapacite, o quiero actuar con justicia porque deseo castigarlo. Esta es una bondad que las personas no conocen. Esta bondad no existe en el mundo fuera de la iglesia. No hay. No la encuentras. Mira, piensa en eso. Piénsalo por un momento. Busco su bien, busco ser bondadoso, busco actuar en rectitud para con el Señor. ¿Por qué quiero castigarlo? Quiero castigarlo porque me siento ofendido y me molestó lo que él hizo. ¿Por qué? El Salmo 25 dice algo interesante acerca de la justicia. Ya voy a acabar, tengo 4 citas más. El Salmo 25, en el versículo 8, dice algo que creo que vale la pena que nosotros entendamos. Salmo 25, 8 dice: bueno y recto es Jehová. ¿Ves? La bondad y la rectitud van juntas. La bondad y la rectitud van juntas. Podemos actuar con justicia siendo muy rectos, pero a veces no con tanta bondad. Son dos caras de la misma moneda. Las dos están ahí. Entonces, dice ahí: bueno y recto es Jehová. La bondad de Dios no elimina su rectitud. La bondad de Dios es la expresión suave y tierna de la rectitud de Dios. Él no va a comprometer su rectitud, Él no va a comprometer su santidad, pero Él siempre actúa con bondad. Sí, estoy intentando explicarme lo mejor que puedo, espero estar haciéndolo bien. Primera Tesalonicenses 5, dice lo siguiente, 5:15. Primera Tesalonicenses 5:15 dice: Primera Tesalonicenses 5:15 dice: miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Ves?
Sigan lo bueno los unos con otros y para con todos. Gálatas 6 tiene otra parte que es importante también para nosotros acerca de la bondad. Gálatas 6. Vamos, Gálatas, coopera conmigo. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No retraigas tu mano de hacer el bien. Si tienes chance de hacer el bien, haz el bien a todos, pero dice ahí, primeramente o mayormente, ¿a quiénes? A los hermanos. ¿Ok? Mayormente a los hermanos. Sé bondadoso con los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos le pertenecen a tu Señor. ¿Ok? Recuerda lo que dijo el Señor Jesús. No hay quien haya dado un vaso de agua con amor que vaya a perder su recompensa. Que le dé un vaso de agua con amor a estos por causa de mí, que haya de perder su recompensa. Trátalos con bondad porque ellos le pertenecen a Él. Segunda Tesalonicenses 1:11. Estos ya son los últimos 2 versículos que quiero tratar con ustedes. Y creo que con esto terminamos de ver lo que queremos decir acerca de la bondad. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Dice así: por lo cual, asimismo, hermanos, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que Él cumpla todo propósito de bondad en ustedes. Hermanos, ustedes están en lados donde se necesita bondad. Donde se necesita que uno levante la voz y proteja al que no se puede proteger. Uno donde se hable acerca del Evangelio, el mayor acto de bondad y de benignidad de Dios. Ustedes están cerca de personas que necesitan escuchar de Dios y de su bondad y de su paciencia y de su benignidad y de su amor y de la alegría que trae al corazón y de la paz que trae al corazón y de cómo Él nos ha tratado con paciencia. Ustedes están ahí por esa razón. No desperdicien su tiempo entre semana gastándolo como todo el mundo lo gasta. Mi oración por ustedes es esta misma: que Dios cumpla en ustedes todo propósito de bondad que Él tiene para ustedes. De hecho, la palabra de Dios dice que Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para nosotros. ¿Ok? Una de las razones por las cuales Dios nos salvó es para traer bondad a este mundo que no conoce esta bondad. Y el último está en Efesios 5:9. Efesios 5:9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es en toda bondad. Así que de ahí es donde nosotros tomamos fuerza y voluntad para actuar con bondad, del Espíritu Santo que nos ha sido dado a nosotros. Nuevamente les repito, la vida cristiana no es una vida de reglas, de hazle así o hazle asá, porque lo único que va a pasar es que vamos a ser como ese coyote enjaulado. Y cuando nos quiten las reglas, nuestro corazón va a salir a matar gallinas por todos lados. La vida cristiana es una vida donde Dios nos ha regenerado y por su gracia y en su fuerza andamos en su Espíritu. ¿Okay? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por lo que pudimos estudiar hasta hoy. Gracias por seguirnos enseñando. Gracias por ser paciente con nosotros. Yo te agradezco, Señor, porque hay de dónde sacar para que nosotros podamos comprender cómo se ve una vida transformada por ti. Pero no simplemente comprender eso, sino desear una vida así.
una vida espiritual, una vida de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, una vida guiada por tu Espíritu. Señor, sigue trayendo arrepentimiento a nuestros corazones, de modo que nosotros anhelemos buscarte y anhelemos andar en el Espíritu y ser guiados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.